Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy quería hacer una pequeña reseña de un libro que, bueno, he tenido la oportunidad de presentar en un pequeño desayuno con otras lectoras. Y este libro es Vladimir, de Leticia Martín. Y bueno, pues quería hablar un poco más profundamente de él porque, bueno, pues ya que además pues he tenido la oportunidad de preguntarle cosas a la autora, pues quería hablar un poquito del libro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas que comentar de este libro? Así en primera instancia. Bueno, Vladimir es la novela ganadora del primer premio Lumen de novela y, bueno, aparte de eso, lo primero que llama la atención es que se llama Vladimir y desde la editorial, ¿no? Y la contraportada de la misma autora, lo primero que se nos cuenta es que Vladimir es una reescritura de Lolita, pero a la inversa. Es decir, aquí es una mujer adulta la que abusa de un adolescente de 13 años, que se llama Vladimir. Igual que la coprotagonista de Lolita se llama Lolita y es la que da el título al libro, pues Leticia Martín quería hacer un doble homenaje a Vladimir Nabokov y a Lolita, haciendo que el adolescente se llamara Vladimir y el libro se llamara como él, y bueno, pues Vladimir es el nombre de Vladimir Nabokov, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí pues entramos en esta novela que es cierto que es una reescritura de Lolita, pero tiene mucho, mucho más, ¿no? La protagonista de la novela se llama Guinea, es una mujer de unos 45 años, creo que recordar, 40 y algo, que es profesora en una universidad en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y a la que echan de esta universidad porque se descubre que tiene una relación con uno de sus alumnos, que además de todo es menor, tiene 17 años. Entonces, nosotros nos encontramos con esta protagonista cuando está yéndose de Estados Unidos a Argentina, que es su país natal, porque sus padres pues, vivieron allí, ella nació en Argentina, pero de muy pequeña migraron a Estados Unidos, ¿no? Entonces ella vuelve a Argentina con esta sensación también de desarraigo, en esta huida, ella vuelve a Argentina justo y aterriza justo en el momento en el que comienza como una gran parte de la novela, que es que hay un gran apagón. Un apagón que afecta a todo el mundo menos a China. Que es curioso, pero yo le pregunté a la autora si esto lo había hecho aposta para poder meter pues el típico personaje que tiene teorías conspiranoicas y demás, ¿no? Y bueno, pues ya me dijo que sí, ¿no? Que era un guiño a eso, ¿no? Bueno, es que eh, China está detrás de todo, ¿no? Y hay una oscura conspiración de China para dominar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a Argentina, Guinea llega a Argentina, hay un apagón y lo que sucede es que ella no, como no tienen electricidad, no tiene internet, no tiene posibilidad de acceder a los datos del lugar donde ella se iba a alojar y por cosas de la vida termina en casa de un hombre que la acoge, un hombre que se llama Rostov y que tiene un hijo que se llama Vladimir. Y este es el comienzo de la novela, o sea, esto es desde donde nos plantea Leticia Martín este relato, ¿no? Esta reescritura de Lolita a la inversa y además en un entorno apocalíptico que nos es demasiado cercano, ¿no? Nos es muy cercano porque además ella ha cogido experiencias no solo bueno, de la pandemia, ¿no? que todas hemos vivido y se sienten muy cercanas, sino también de un apagón que hubo en 2019 que afectó durante un día entero a Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, pues fue una experiencia que también ella quería reflejar aquí, ¿no? Y quería hablar un poco de cómo podríamos vivir sin electricidad, ¿no? Ahora que todo lo que tenemos lo tenemos de forma digital, no tenemos ya muchas cosas guardadas materialmente, hay datos que no tenemos, o sea, por ejemplo, ella plantea, pues eso, sin electricidad no se puede acceder a los datos bancarios, no se puede acceder a, pues por ejemplo, el dinero que tienes en tu cuenta, ¿no? O sea, tus ahorros desaparecen, entonces nadie sabe cuánto dinero tienes, o sea, no puedes demostrar que tú tienes ahorros, ¿no?
no puede sacar dinero de los cajeros, etcétera, etcétera. Bueno, y plantea un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto seguimos a Guinea, que está en esta casa, en casa de Rostov y de Vladimir, y básicamente terminan quedándose encerrados porque fuera de la casa, o sea, en la calle, pues se pasan situaciones pues muy complicadas, ¿no? Pues imaginaos, no hay electricidad, no hay acceso a nada, no hay acceso a recursos, entonces tienen que encerrarse o amurallarse de alguna manera, pues para que a lo mejor pues no entren a intentar robar en su casa, para coger los pocos recursos que tengan ellos, etcétera, etcétera. O sea, es una situación muy apocalíptica en el que, el pacto social se ha roto por completo, porque además no hay ninguna respuesta del gobierno, ¿no? O sea, es un completo caos, entonces no hay respuesta de ninguna institución y entonces de repente pues la gente se tiene que gestionar las cosas a su manera y como puedan, ¿no? Entonces, en este contexto de ruptura del pacto social y de ruptura de las normas y de que todo se viene abajo y de que además están encerrados en una casa, ella está encerrada en una casa que no conoce, y pues empezamos a ver pues cómo aflora esta obsesión de Linnea por este adolescente, Vladimir, y cómo ella empieza a demostrar su poder, ¿no? Su poder para intentar seducirlo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo que vamos viendo cómo sucede esto, la misma protagonista nos va contando la historia con este alumno con el que tenía pues, una relación obviamente de poder y abusiva, ¿no? Porque al fin y al cabo está la doble relación, una, la edad y además era menor, y dos, que era su profesora, y entonces eso nos va contando cómo ha sucedido todo, ¿no? Y a mí me parece que, o sea, creo que esta novela tiene muchas cosas buenas. Las dos principales es que el contexto apocalíptico creo que está muy bien hecho y creo que le da un entorno a la historia principal muy interesante y muy real. Y dos, que el personaje de Guinea está muy bien construido y está hecho de una forma muy sutil, porque esta es una novela que tiene las palabras justas y precisas. O sea, no es una novela, es una novela además de 170 páginas, es corta, pero va al grano y no, como os digo, no se regodea en las cosas, ¿no? Simplemente lo muestra exactamente como lo tiene que mostrar o exactamente como lo tiene que contar, y con las palabras precisas te va construyendo un personaje y te va dejando ver además pues la psique de este personaje, ¿no? O sea, Guinea habla de sí misma porque solo habla ella, o sea, nosotras solo conocemos a Guinea por sus palabras y solo conocemos al resto de personajes por sus palabras, es decir, desde su subjetividad. Y en cierto punto, incluso no es exactamente que sea una narradora no fiable del todo, o sea, sí, porque está hablando desde su subjetividad, pero claro, ella nos manipula o nos engaña en la forma en la que tiene de ver a los otros, de entender ciertas situaciones, y al mismo tiempo, en ciertos puntos, es tan sincera con sus intenciones, con cómo ella sabe la relación de poder que está ejerciendo. Por ejemplo, el alumno de 17 años que se llama Nicolás, ella cuando habla de él siempre lo nombra como mi alumno, a pesar de que esté contando, pues eso, ¿no? Que tenía relaciones con él, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ciertas escenas que a mí me parece que están muy bien insertadas, donde se ve como Guinea sabe perfectamente lo que está haciendo y sabe cómo está manipulando a Vladimir, o cómo está desde su adultez y desde saber que un adolescente también puede tener deseo, lo cual no quiere decir que lo tenga que llevar a cabo con una persona adulta, evidentemente no. Entonces ella sabe cómo manipular esto, ¿no? Y cómo ejercer su poder, y además para que no le quede como una forma de escapar. También es verdad que no tiene mucha forma de escapar porque está encerrada en su casa, ¿no? Entonces creo que a mí me ha parecido de verdad muy interesante. Me ha parecido que el personaje de Guinea está perfectamente construido para que tú vayas viendo con ciertos detalles de cómo ella se relaciona con las cosas, de cómo ella, por ejemplo, ¿no? Ella habla de Rostov, al principio pues Rostov es un señor como muy amable y como que se hace el gracioso, ¿no? Y es como que ella le cae muy mal.
Es una persona como muy individualista, tiene un montón de detalles de no es que yo voy a esconder esta comida para mí. Entonces tenemos el contexto en el que se rompe el pacto social, no hay como muchas excusas para llevar a cabo las normas sociales, ¿no? Y entonces eso le permite a ella convencerse para poder hacer lo que le dé la gana, ¿no? Convencerse de que, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Vamos viendo también cómo es una persona que no tiene mucha relación con otras personas adultas. En este contexto de aislamiento, ella rememora cosas, pero no habla, pues, no, parece que no le importa mucho no poder comunicarse con sus padres, o parece que no le importa, no tiene muchos amigos de los que preocuparse y decir, ay, cómo estarán pasando este apagón, ¿no? Parece que no se lleva muy bien con los compañeros de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se ve como este personaje que está construido como una persona que ella misma no se define o no entiende lo que está haciendo como algo malo, pero tú, aparte de la situación en sí, ¿no? O sea, aparte de saber que eso evidentemente es un abuso, vas viendo cómo ella se autojustifica y autojustifica todas sus acciones y cómo se va construyendo eso desde un lugar súper individualista en el que no solo le importa lo que le venga bien a ella, ¿no? Entonces creo que está súper bien construido ese personaje, la verdad. Me ha gustado mucho esa construcción y las escenas en las que ella sabe el poder que está ejerciendo. Hay una escena en concreto en un baño que a mí me pareció muy clave, porque ella sabe perfectamente lo que está haciendo y le da igual, ¿no? Y de hecho sabe cómo aprovecharse de ese poder que tiene, ¿no? Y me pareció increíble. Y luego, además de todo, es una novela que se lee casi como un thriller, porque el contexto apocalíptico le da ese tono de qué está pasando y bueno, tiene unas escenas desgarradoras. O sea, yo aluciné con el final, la verdad. No os quiero contar nada, no tal, pero yo aluciné muchísimo. Es una novela muy desasosegante, muy angustiosa. Estás todo el rato como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y además, para mí termina de una forma perfecta. No puedo decir más porque no quiero destriparos nada, pero yo le pregunté, de hecho, a la autora si ella había pensado ese final o si simplemente como que lo dejaba ahí porque era demasiado cruel continuar la historia, ¿no? Y bueno, o sea, ella me dijo que no quería que las cosas quedaran cerradas del todo en un sentido de que se supiera todo lo que pasa después, ¿no? Y creo que es un final perfecto, la verdad, me gustó muchísimo, no sé, me encantó poder tener la oportunidad, la verdad, de hablar con ella porque fue muy interesante todo lo que nos contó. También nos habló, por ejemplo, de, bueno, pues la protagonista es eso, ¿no? Es prácticamente estadounidense de origen argentino, ¿no? Pero ella habla español porque sus padres hablan en español, ¿no? Pero cuando llega a Argentina, pues ella se hace la estadounidense, la de como que no habla bien español, porque ella sabe que si te leen como estadounidense, pues vas a tener más privilegios o te van a tratar mejor o van a intentar ayudarte porque sienten que estás perdida, etcétera, ¿no? Entonces ella se aprovecha de eso. Se va viendo a partir de ahí, de hecho, su carácter, este carácter de yo voy a aprovecharme de todo lo que pueda porque lo que quiero es salir yo indemne y me da un poco igual, ¿no? Y bueno, lo que le preguntaba yo no era como que la protagonista pues tiene una cierta sensación de desarraigo, ¿no? Porque ya llega a un país que conoce solamente por imágenes o por recuerdos, pero casi no son recuerdos propios, sino son casi recuerdos que le han contado sus padres, ¿no? Porque ella era muy pequeña cuando se van y claro, llega ahí y eso, se hace la estadounidense, no entiende bien algunos modismos, intenta relacionarse con el lenguaje de la manera que puede, ¿no? Entonces, pues nos contó Leticia Martín que eso, que le había sido difícil escribir eso y que quedara natural, ¿no? Porque es eso, hay cierto punto de desarraigo en el lenguaje
Claro, en el lenguaje oral es muy fácil contarlo, pero en el lenguaje escrito a veces se lee extraño, ¿no? Pues de repente meter anglicismos y cosas raras en el lenguaje, ¿no? Pero creo que está muy bien conseguido. Y bueno, pues yo quería traer un poco el libro aquí porque me parece que, además de ser una novela que es muy interesante en sí misma, ¿no? Y de que está muy bien construido todo, creo que es muy interesante lo que plantea con esa inversión de roles, que es algo que a la autora le interesa y que ha usado en otras novelas anteriores. Tiene una novela que se llama Estrógenos, en la que los hombres cis pueden gestar y parir. Y entonces, pues ella usa esa inversión de roles, en ese caso, para sacar a la luz, pues eso, ¿no? Cómo es gestar y parir a un ser humano y cómo te trata la sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, ella hablaba claro, escenas que muchas mujeres cis han vivido de estar en el paritorio y tener 25 personas alrededor mirándote así, y tú ahí, pues, un poquito hasta el moño de todo y diciendo qué está pasando, ¿no? Pues de repente al invertir los roles se destacan pues lo normalizadas que tenemos ciertas cosas, cómo hay mucha misoginia en la manera en la que se abordan ciertas cosas, cómo pues eso normalizamos la absoluta falta de intimidad, por ejemplo, o que de repente pues la mujer se convierte en una especie de objeto aparte que está gestando a un ser humano, pero lo importante de repente es pues eso, ¿no? Ese bebé, y la mujer es casi como una vasija, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata esto también desde de la sociedad, desde los procedimientos médicos, etcétera, ¿no? Entonces ella en Estrógenos le interesaba esto, y aquí es interesante porque con esta inversión de roles lo que hace es ponernos en la cara algo que a la inversa se ha naturalizado durante mucho tiempo. De hecho, sabéis o sabemos todas cómo se ha leído Lolita durante mucho tiempo, porque Lolita en su momento en ciertos lugares se censuró y en otros lugares se leyó creyéndose esa invención que hace Humbert Humbert de Lolita, ¿no? Porque Humbert Humbert te está contando su visión de Lolita, es una creación de su cabeza, esa ninfula seductora y perversa que lo lleva a la perdición, ¿no? Cuando en realidad lo que es un adulto abusando de una niña. Y entonces eso que tanto se ha normalizado socialmente y que de hecho luego toda la construcción de la Lolita, o sea, la Lolita como construcción social, ¿no? De eso, ¿no? De una niña adolescente seductora que lleva a los hombres al camino de la perdición, eso es una construcción de la sociedad del momento. De hecho, una cosa súper interesante, bueno, tengo aquí Lolita, esta portada de Lolita que tanto conocemos y tanto se ha usado. Esta es la imagen de la película de Stanley Kubrick, que hizo una adaptación de Lolita. Se hicieron dos adaptaciones de Lolita, y de hecho en las dos adaptaciones de Lolita, la chica que interpreta a Lolita, en los dos casos era una adolescente de 14-15 años, cuando Lolita, cuando empieza el libro, tiene 12 años, ¿no? Entonces, las adaptaciones cinematográficas de Lolita incidieron en esta imagen, en esta creación de Humbert Humbert, que, como pasa aquí con Guinea, te está contando la historia desde sus ojos, o sea, desde la justificación mental que ella o él se pone para abusar de un menor o de una menor. Y lo que pasó es que con las adaptaciones cinematográficas ya se creó el mito este de la Lolita no sé qué, y se creó una Lolita que además parece adulta y no lo es. En el principio del libro tiene 12 años y tenemos esta imagen de la Lolita seductora. Y esto ha sido poner una piedra más en aquella historia que nos quería contar Nabokov. Nabokov nos quería meter en la mente de un ser horrible, o sea, de una persona que abusa de una niña y te lo cuenta como si él fuese la víctima. O sea, entendemos esto, ¿no? Y de hecho, bueno, en la edición del 50 aniversario de Anagrama por fin han cambiado la portada a una que refleja mejor el contenido de la novela, y que ahora os la pondré, pero bueno, es una chica con un cacharro de estos de dar cuerda, o sea, como si fuera una muñeca, ¿no? Entonces, he perdido el hilo de lo que estaba diciendo anteriormente. Así que esto, así como Lolita, lo que cuenta Lolita y la versión de Humbert Humbert se normalizó y se lleva normalizando en la sociedad mucho tiempo, ya no solo en cuanto a los abusos a la infancia, sino en cuanto a las relaciones de poder de hombres muy mayores con chicas muy jóvenes. A la inversa, cuando se presenta a la inversa y se desnaturaliza ese relato patriarcal
que nos ha naturalizado estas relaciones de poder machistas, de repente cuando se invierten queda muy claro, o sea, se desnaturaliza ese relato y muchas veces resulta más fácil al caer el velo, ¿no? Y al desnaturalizarse algo que se nos ha contado como natural y que gracias a los avances del movimiento feminista ya no lo es, ¿no? O sea, ya hemos conseguido romper ese velo, ¿no? Pero al contarlo a la inversa queda muy claro, o sea, queda muy clara la relación de poder, quedan muy claros los abusos, porque no tenemos todo ese relato patriarcal que nos hace leer las cosas desde ahí, ¿no? Desde una normalización cultural de algo que nos lo han vendido así, ¿no? Entonces creo que es muy interesante usar la inversión de roles, o sea, es muy interesante el recurso para sacar a la luz ciertas cosas que de otra forma, pues a veces mucha gente no ve porque se han naturalizado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto os quería contar hoy. Vladimir, bueno, Lolita y Vladimir de Leticia Martín, una novela que a mí me parece muy interesante y que creo que va a dar que hablar, o sea, creo que es una novela que da para muchas charlas y que además creo que lo que hace lo hace muy bien. Creo que Leticia Martín tiene muy claro su objetivo y creo que lo hace muy bien. Entonces nada, pues esto es lo que os quería contar hoy, quería ahondar un poquito más en esta novela y bueno, pues deciros que si la leéis y demás, pues contadme qué os parece en los comentarios, me encantaría saberlo, ¿no? Y bueno, si os apetece leerla, contadme lo que queráis, si habéis leído Lolita y qué opináis de la recepción que tuvo este libro, qué opináis de cómo se ha tratado el tema de la invención de la Lolita como imagen cultural, ¿no? Y demás. Y nada, pues eso es lo que os quería contar hoy. Espero que tengáis muy buena semana y os mando un besazo gigante. ¡Mua!